el desarrollo de la toxicología en América. Empezaremos con establecer los procedimientos que se llevaron a cabo durante la Edad de Bronce, y esto hace alusión que se llevaron a cabo durante la Edad de Bronce, y esto hace alusión al fruto de la dormidera, que es una planta muy común aquí en nuestro país, que vernáculamente le dicen campanilla, que es la Papaver somniferum. Y realmente ese fue el primer éxito de la medicina alternativa, pero se deriva de la medicina china en el pentasao o gran herbario, que así se denominaba el texto donde estaba comprendido. Conocido también como el primer médico del país chino, que se le atribuye el descubrimiento de diferentes drogas y venenos, así como la identificación de un número significativo de plantas medicinales y también algunas tóxicas o venenosas. En la Mesopotamia se extraía ya la belladona, que es la Atropa belladona, y ya Moisés menciona en el Antiguo Testamento el cardelino, que es un depósito de sulfato de cobre de color azulado que se forma sobre las cubiertas y recipientes del cobre, por lo que se recomienda limpiarlos antes de su uso. Actualmente, pues ya sabemos que el cobre, eh, cuando se dejan líquidos por mucho tiempo, es venenoso o tóxico. En Egipto era la casta sacerdotal la que conocía y poseía todos los tóxicos y venenos. En Palestina, Salomón, que fue el último rey de Israel, en sus proverbios describe la toxicidad de la embriaguez alcohólica. En la Grecia antigua era el Estado quien controlaba y usaba todos los tóxicos o venenos como arma de ejecución. La cicuta, que es el Conium maculatum, planta que fácilmente se confundía con el perejil porque sus características son muy similares. Aristóteles, por su parte, utilizaba ya el veneno de las víboras, y el más célebre discípulo de Aristóteles, el botánico mejor conocido de la antigüedad, que fue Eresus, describió las plantas de su tiempo y señaló las venenosas. Otro gran ejemplo de uso de sustancias tóxicas a lo largo de la historia lo tenemos pues claramente establecido, y no significa tener que leer la historia de los egipcios, sino basta con ver la película de Cleopatra, quien fue la última reina de Egipto que se dejó morir por una mordida de cobra egipcia. Nerón, por su parte, creó más de 64 ingredientes tóxicos que al mezclarlos desarrollaban tóxicos aún más potencializados. Durante la Edad Antigua, los estudiosos del tema, sobre todo los médicos farmacológicos y botánicos de la antigua Grecia, consideraban a Dioscordies como el padre de la farmacopea romana, de tal forma que en la Roma antigua los venenos estaban, como siempre, en manos de los poderosos. Yabir Ibn era un médico alquimista de origen árabe. En su libro de venenos del siglo XIX señala que las emanaciones del oro resecan la nariz y pueden dañar el cerebro. Fue el primero en descubrir que los ácidos minerales en la Edad Media. Y esta fue una contribución muy destacada,
sobre todo para los poderosos, porque parte de su ostentación, no solamente económica, sino de poderío, era tener el cuello lleno de oro y piedras preciosas. En la Edad Media, Ibn Abdallah, que era un médico, filósofo, científico, polemista persa, recogió la intoxicación por opio. En Italia, la familia Borgia eran los grandes usuarios de venenos, matando al rey Ladislao, quien en esa época pues fungía como rey de Nápoles, envenenándolo no por una absorción por vía oral, sino por vía cutánea. En la Edad Moderna, el hecho más relevante de esa época es el trabajo de Paracelos, que se realizó en el 1491 al 1541 respecto a los estudios de sobredosis cuantitativa, desarrollando trabajos sobre el éter y la iatroquímica. Paracelso enunció los principios básicos de la toxicología. Ellenbogen, en 1480, alertó respecto al peligro de la exposición del mercurio, así como el plomo. Recordemos que todos los utensilios elaborados a base de plomo eran de uso común, sobre todo del Imperio Romano, que según los estudiosos fue una de las partes que lo llevó al fracaso, la intoxicación por plomo. También en el siglo XVIII, la orfebrería se relacionaba muy frecuentemente con los envenenamientos, y esto sobre todo fue muy frecuente en el tiempo de la monarquía francesa, los cuales habían designado a peritos médicos y químicos, dictándose la ley para recurrir a los asesoramientos, y de esa cuenta nace esta rama de la medicina forense, que es la toxicología judicial, o bien conocida actualmente como toxicología forense. En la edad contemporánea, con el desarrollo de la ciencia, los venenos se difunden entre todos los estratos sociales y se empieza su estudio desde el punto de vista científico, estableciéndose vínculos entre los fundamentos de la fisiología y la patología con los de la medicina legal. El autor de este tipo de vinculación farmacológica fue Menorca. En 1836, Marsh estudió la forma de cómo actuaba el arsénico como veneno causante de homicidios. La toxicología como ciencia dio sus primeros pasos en el área de la medicina legal o jurídica con el desarrollo de los laboratorios que actualmente están establecidos para reconocer ese tipo de tóxicos dentro del ámbito de la medicina legal. Dentro del desarrollo de la toxicología en América, es en el continente americano, durante la invasión española a los indígenas o nativos de esta parte del mundo, que eran conocedores de las propiedades de las plantas y de los animales venenosos, pudiendo extraer el veneno impregnado en las puntas de las flechas con los cuales se defendían, y eso nunca lo estableció la historia, pero causaron una gran cantidad de bajas dentro de los invasores. Dentro de los pueblos prehispánicos, sobre todo en Colombia y Panamá, los nativos, que eran conocidos como chocos, usaban los venenos extraídos de la rana
para producir dardos envenenados, y estos los utilizaban para la cacería, mediante la cual realizaban prácticas mágico-religiosas. De tal forma que Andrés Posada y Arango, que fue el fundador de la Academia de Medicina de Medellín, estableció que mediante la aplicación de este veneno extraído de las ranas, los nativos de esta parte del continente se lograron defender de una buena forma de los invasores españoles. Por su parte, en América del Norte, los Pieles Rojas usaban el veneno de la serpiente cascabel para eliminar y exterminar a sus enemigos. La clasificación de las intoxicaciones. El origen. Estos pueden ser sociales, derivado de las costumbres que el entretejido social mantiene, así como también pueden considerarse un aspecto religioso, en el cual existen influencias sobre las grandes masas de la población. Entre ellos tenemos el uso del tabaco, el alcohol, y en la nueva normalidad de hace mucho tiempo, el uso de sustancias tóxicas como son las drogas, los alcaloides, la marihuana, etc. Dentro de esta clasificación de las intoxicaciones también tenemos que conocer las profesionales. Estos se constituyen en elementos químicos y físicos propios del oficio dentro del ámbito de cada profesión. Las endémicas, por lo general, son de un establecimiento crónico, ya que se deben al contacto prolongado de diferentes elementos a dosis pequeñas. Estas se pueden dividir por medio contaminado, el cual establece su origen como el resultado de fuentes contaminantes creadas por el hombre, tales como los procesos de la combustión de los fósiles, los carburantes fósiles, los residuos de las industrias, las cuales arrojan al medio ambiente, contaminando el aire, las fuentes freáticas y el ambiente en general. Por su finalidad, existe inicialmente lo que debemos de mencionar, que es el doping, que es el uso irreglamentario de sustancias perjudiciales por los deportistas de alto rendimiento o de rendimiento leve o moderado, que las utilizan con el propósito de incrementar su actividad anabólica fisiológica. Y esto con un solo propósito: incrementar de una manera contundente su rendimiento. El ejemplo de esto son los esteroides anabólicos, que ya ustedes los han oído, pero que se mencionan sobre todo en el fisicoculturismo, pero esto está arraigado en todo el deporte. También tenemos las alimentarias, que pueden ser de origen bacteriano o químico. Por eso es de que no es recomendable la ingestión de los visitantes que vienen a nuestro país, o cuando nosotros vamos a otro lado o íbamos a otros países, de comer o de ingerir las comidas callejeras, pues existe una gran contaminación, no solamente de tipo bacteriano, sino química, como la presencia de arsénico, el plomo, el mercurio y sustancias de origen venenosos de algunos vegetales. Por ejemplo, lo más clásico son los hongos, que pues por su característica son los que tendemos a consumir más, sin conocer cuáles son las cepas y las características de los que son venenosos. Por su parte, la parte genética, ocasionada por las alteraciones del metabolismo normal, esto debido a sustancias producidas
por los cambios genéticos que se pueden producir dentro de los seres humanos. La interacción que tienen los medicamentos. Como ya es de nuestro amplio conocimiento, todos los medicamentos, por leves que sean, tienen o están establecidos efectos secundarios que no se disparan en todos, pero sí en los más susceptibles. Y esto es una interacción medicamentosa debido al suministro de fármacos simultáneamente, lo que puede causar procesos antagónicos que dan como corolario una intoxicación al producir una alteración pues de leve a severa dentro del metabolismo de quien los consume. Y dentro de la clasificación también están los procesos etiológicos. Estos pueden ser de origen iatrogénico, que significa los que están desarrollados para curar, pero al ser mal empleados o mal consumidos derivado de sus dosis, pueden causar un daño irreparable. En la formulación de las drogas, con desconocimiento de las condiciones o de los efectos indeseables. Naturalmente, en dosis que no son las recomendadas. Los curanderos y los hierberos son autores de este tipo de intoxicaciones de forma general. Eso no significa que por un error de cualquier naturaleza alguien consuma un medicamento en altas dosis o bien con el propósito de privarse de la vida. Por lo tanto, los podemos dividir por su etiología en homicidas, suicidas y accidentales. En cuanto a las homicidas, estas tienen que fundamentarse con premeditación e intención de causar perjuicio o bien la muerte. Cuando son suicidas, estas se deben a intoxicación con intenciones de morir. Generalmente, no quiere decir que sean los únicos, la utilizan pacientes con trastornos de origen psiquiátrico. Y las accidentales, que son las ocasionadas por la imprevisión de las personas, por un descuido, por impericia, por imprudencia o bien por negligencia. ¿Cómo clasificamos entonces los tóxicos? Los tóxicos, derivado de que la toxicología es una ciencia tan antigua como la vida que se desarrolla sobre la faz de la Tierra, esto significa que la toxicología se puede definir como la ciencia que estudia los efectos adversos de las sustancias y productos químicos sobre los organismos vivos. También existen mecanismos de acción, diagnósticos de prevención y tratamiento de las intoxicaciones. De tal forma entonces que tóxico es toda aquella sustancia capaz de producir en un órgano o sistema de órganos lesiones estructurales o bien de índole funcional que pueden incluso provocar la muerte. De esa cuenta, estimados compañeros, se establecen las dosis, que es la forma de determinar que algo que puede ser beneficioso en una dosis inadecuada pueda volverse tóxico o venenoso. Partamos de que ninguna sustancia es inocua. Solo hay formas inofensivas de poderlas manejar y suministrar a quien lo necesite.
Les pongo un ejemplo. Cuando yo hice el entrenamiento de cirugía, la cocaína se utilizaba como un anestésico, que es una de las funciones farmacológicas que tiene. Incluso nosotros hicimos estudios en el departamento de otorrino, en el cual se hacían las tonsilectomías, es decir, las amigdalectomías con varillas de cocaína sin anestesia general ni sedación. Solamente se le ponían las banderillas de cocaína al paciente y se realizaba el proceso quirúrgico. Naturalmente, ahora eso ya no se puede realizar. La clasificación entonces de los tóxicos en función de su naturaleza. Se pueden clasificar como tóxicos físicos y tóxicos químicos. Los tóxicos químicos pueden ser de origen animal, mineral, vegetal o bien sintético. Casi siempre tienden a limitar el concepto de tóxico al efecto de sustancias químicas sin tener en cuenta los efectos típicos de los elementos físicos, tales como los rayos ultravioleta que emiten los microondas, las computadoras, el celular y todos los dispositivos electrónicos que nosotros utilizamos constante, plenamente de día y de noche. Así como los efectos novío del ruido, el daño que causa la humedad y sobre todo el desgaste del estrés. Según los usos y aplicaciones de los tóxicos. Estos pueden ser medicamentos, desinfectantes, tales como el cloro, la clorexidina, etcétera. Existen una gran gama de productos domésticos, detergentes, disolventes, pulimentos, productos industriales, gases y sustancias volátiles, metales, aniones, pesticidas, plaguicidas, que son productos agrícolas de uso diario, insecticidas, fertilizantes y sobre todo lo más preocupante son los ratonidicidas, los herbicidas. Los ratonidicidas porque son de uso común y los venden en las tiendas de barrio y en cualquier lugar y son organofosforados, causan la muerte inmediatamente. Sobre todo los herbicidas, los plaguicidas y toda esa serie de sustancias que les echan a los productos que consumimos de origen vegetal, que pueden ser dañinos para la salud y que están constituidos dentro de nuestra canasta básica de alimentos. En función de la vía de entrada, en esta podemos clasificarla como efectos de tipo sistémico. Todo esto relacionado con los tóxicos que requieren que estos se absorban y distribuyan por el organismo hasta los sitios donde van a ejercer su acción. Para que tenga lugar, habrá de pasar evidentemente por varias fases. Así como cualquier otra sustancia química medicamentosa, deberá observarse, distribuirse, fijarse y eliminarse. Las principales vías de absorción de los tóxicos son las siguientes. Por ingestión. Esto se desarrolla a través del tracto gastrointestinal. En la mayoría de las intoxicaciones agudas es la principal vía de absorción. También puede ser por inhalación a través de las vías respiratorias, la nariz o la boca. Esta es la vía principal de entrada de las intoxicaciones por gas. La vía tópica
que es a través de la piel, junto con la inhalación, son las formas más frecuentes en que se aplican las intoxicaciones, sobre todo de origen industrial. Mientras que las accidentales y suicidas se suceden con mayor frecuencia por la vía oral. También existe otra vía, que es la vía oftálmica, ya que por la vía ocular no son frecuentes, pero constituyen un porcentaje menor de intoxicaciones que el resto de las vías que pueden producir una intoxicación. La vía parenteral. La vía parenteral es por medio de infusiones que pueden ser intramusculares, endovenosas, subcuticulares, subdérmicas, que se producen a través de una aguja. Esta vía es la más peligrosa, dada la rapidez de la acción. Existe otra vía, que es la vía rectal, que es infrecuente y se debe a errores en la medicación, ya sea en la casa o intrahospitalarias. En ocasiones, esto es muy frecuente por el tráfico de estupefacientes. ¿Se recuerdan ustedes que en los aeropuertos, sobre todo, y en las fronteras, se detiene a personas que vernáculamente o en ese argot del narcotráfico se les conoce como mulas, que son aquel tipo de personas que se tragan o se insertan vía vaginal, rectal u oral grandes dosis de drogas, pero el látex con el que va cubierta la sustancia, por los ácidos grasos o por cualquier otra situación, se puede romper, causando la intoxicación y posteriormente la muerte de los sujetos. Por vía vaginal, esta es aún más infrecuente que la rectal y también puede deberse al tráfico de drogas. Generalmente, esta es una de las formas en que los privados de libertad obtienen este tipo de sustancias. En resumen, está demostrado plenamente por la toxicología forense que los casos de muerte por intoxicación, las vías de exposición predominantemente son la ingestión y la vía parenteral. La clasificación de las intoxicaciones. Estas se pueden clasificar en accidentales. Este tipo de intoxicaciones tiene una gran importancia derivado de la forma en que se sucede. Generalmente, y en los casos de adultos, suelen ser personas que están desprevenidas, confiadas, y el contacto con el tóxico puede ser elevado. Estas las podemos conocer nosotros como accidentes laborales. Y el contacto con el tóxico, pues evidentemente les puede causar una intoxicación que puede ser sistémica, que puede derivarse en la muerte. En el caso de los niños, que es otra forma frecuente, las intoxicaciones accidentales se producen principalmente desde la edad que el niño comienza a deambular, entre los 10 meses en adelante, hasta los 7 años en los cuales su fase exploratoria es parte de su desarrollo cognitivo y motor. Y las sustancias intoxicantes, en este caso, pueden ser medicamentos o bien productos de origen doméstico. Existe otra situación accidental que se da mucho en el hogar o en los talleres de barrio o de colonia,
en la cual depositan en envases de cerveza, de alcohol, de licor o de sodas, productos altamente tóxicos que la gente desprevenidamente, considerando o dejándose llevar o inadvertidamente por lo que está en el envase, lo ingiere, lo cual les puede causar la muerte. Las intoxicaciones por medicamentos. Estos cada vez han crecido más y son muy frecuentes, y estas se derivan eh, eminentemente de forma accidental, derivado de errores terapéuticos en la cual pueden existir condiciones muy variables tras una mala identificación de los mismos. Un acúmulo de estos errores en la dosificación o bien la idiosincrasia o estupidez de quien las consume. Esto puede suceder tanto a nivel intra o extrahospitalario, debido a la similitud de los envases o de los lugares donde se depositan los medicamentos. Esto es muy frecuente, sobre todo en los países desarrollados, en los cuales eh, los envases son plásticos, todos exactamente iguales, y lo único que las diferencia es la etiqueta con la que se les coloca para identificar los productos. Definitivamente, pues son otro tipo de condiciones educativas, culturales, etcétera. Derivado de ello, en los países en los cuales se consumen los medicamentos comprados, genéricos o no, vienen en cajas, en blister, colores y nombre que la identifica plenamente. Sin embargo, existen y pueden suceder este tipo de errores. La dificultad que se deriva de este tema es el analfabetismo o simplemente la pereza de leer eh, lo que establecen las cajas o los blisters de las mismas. Debido a ello, las empresas que comercializan los medicamentos les colocan diferentes colores al blister, a las tabletas, a las cápsulas, para que puedan los que son multirecetas identificarlas con mucha facilidad. Y quien las suministra, o bien ellos mismos las identifiquen. Como les decía, el refill en los países industrializados, las dosis unitarias se presentan o se prestan a equivocaciones por la similitud de los envases, y la tipografía que se les imprime a los mismos es la única forma de diferenciarlos. Los errores que se cometen en este ámbito pueden ser vinculados a efectos tóxicos muy severos que pueden desencadenarse en la muerte. Las intoxicaciones de tipo profesional. Estas suelen ocurrir en los trabajadores en el ejercicio de su profesión u oficio y se deben a la presencia de elementos químicos en el lugar de su trabajo o la existencia de los mismos dentro de los materiales que manipulan, y en estos casos hay que establecer medidas de tipo educativo, sensibilizando, socializando y luego dando las capacitaciones correspondientes con el propósito de evitar la exposición de estos elementos altamente tóxicos. Las intoxicaciones domésticas. Estas suelen ser muy preocupantes debido a que este tipo de situaciones tóxicas, como ya se ha descrito por los Centros de Control de Intoxicaciones durante el año 2019, el 95% de este tipo de eventos ocurrieron dentro del domicilio y un 2.7% en los lugares de trabajo, mientras que un 1.4% de este tipo de eventos en los centros de estudios
ya que es normal que este tipo de intoxicaciones, tanto que suceden en niños como en adultos, se produzcan de una forma accidental o bien incidental, ya sea por la inhalación o por la ingestión a través de los procesos de la piel, de las vías respiratorias, de los ojos, etcétera. Sin embargo, en los adultos y en los adolescentes puede ser que se produzcan, y ahí es donde tiene una interacción eh, evidente la toxicología forense para desvincular los procesos homicidas o bien que se puedan estimar como suicidas. Los ejemplos más clásicos de estos tóxicos pueden ser los medicamentos, los detergentes, las lejías, productos de limpieza para higienizar, ahora que eso está de un uso tan frecuente, las pinturas que son elaboradas a base de plomo, los combustibles fósiles, los productos cosméticos. Las intoxicaciones de origen alimenticio. Estas principalmente se dan por características de tipo bacteriano. De los alimentos que son causados en la forma más frecuente por el Clostridium botulinum. Los aumentos, el Clostridium botulinum se da más en los alimentos enlatados, que causa la muerte. Los aumentos en los cuales existe presunción o sospecha deberán hervirse a presión por unos 15 o 20 minutos. Así, este tipo de toxinas u otras que se consideren contaminantes, como el estafilococo, salmonelosis, la shigelosis, este tipo de parásitos no son tan letales. Sin embargo, cuando la intoxicación es muy severa, pueden causar la muerte si no se les da una debida atención de una forma pronta y oportuna. Y evidentemente, si no se logra establecer un diagnóstico temprano, pueden ser manejadas y tratadas efectivamente. Existe otra intoxicación que es de origen químico, y estos pueden causar intoxicación por sustancias que acompañen, es decir, los aditivos que utiliza la industria alimenticia, como son los preservantes, los contaminantes del embalse u otras, así como las formas de enlatar. Ahora ya no se utiliza la soldadura con plomo que se utilizaba antes para unir los bordes de las latas. Estas procedencias, como el tiempo de almacenamiento prolongado en bodegas en las que la ventilación y el calor y la humedad no son las adecuadas, existen además los roedores que constantemente su eliminación hídrica es a través de la micción, la cual produce una enfermedad mortal, sobre todo en las ratas. Esto es clásico en los envases en los cuales son abre fácil. Y ese tipo de infecciones se conoce como leptospirosis, que es debido a la orina o es producido debido a la orina de las ratas. No puedo dejar de mencionar que existen intoxicaciones debidos a los propios componentes naturales de los alimentos, como por ejemplo la gente que es muy susceptible a los hongos, a los crustáceos, sobre todo a los camarones, a las almejas, etcétera. Y las intoxicaciones de origen ambiental. Estas las podemos englobar como intoxicaciones de un origen no profesional, que son ocasionadas por la contaminación del aire
el agua o bien el suelo. Este tipo de intoxicaciones se producen derivado de la industrialización del ser humano, el cual contamina arrojando sus desechos tóxicos industriales, domésticos, al ambiente que nos rodea, no respetando ni siendo amigables con el medio ambiente. Por lo tanto, es primordial establecer el detenimiento de este tipo de acciones, pues van en contra de nuestra salud y de nuestra vida misma. La clasificación de las intoxicaciones. Estas las podemos tener por las plantas que pueden ocasionar daño al ser humano, como los animales herbívoros. La mayoría de las intoxicaciones se encuentran relacionadas con niños pequeños que pueden estar en contacto con este tipo de plantas. En casa o en sus centros de estudio, mientras que los adolescentes y adultos pueden verse afectados por plantas tóxicas, tales como las algas en el mar, en los lagos, o bien pensando que que pudiesen tener algún tipo de propiedades curativas, placenteras, o bien producir cambios alucinógenos. Está plenamente demostrado que las intoxicaciones más severas se originan por el consumo de plantas silvestres que se recogen de forma equivocada o bien por ignorancia o por la falta de capacidad de identificación, que posteriormente se utilizan para el consumo. Eh, es muy importante hacer la acotación que algunas plantas pueden consumirse con fines abortivos o bien con propósitos suicidas, las cuales en la naturaleza están identificadas. Existen también intoxicaciones producidas por picaduras o por mordeduras de animales. Este tipo de intoxicaciones más frecuente por animales se produce por mordeduras tales como las víboras o las serpientes y las picaduras de arácnidos o de insectos que se encuentran en contacto con animales acuáticos o lacustres. Este tipo de intoxicaciones accidentales suelen traer paralelamente una serie de problemas en cuanto a su diagnóstico, prevención y posterior tratamiento. Es decir, la eliminación de los venenos a través de la utilización terapéutica de antibiofídicos o específicamente sueros que evitan que los tóxicos se logren diseminar y pueden establecerse una manera curativa. Las intoxicaciones de tipo voluntario, ahí vamos a englobar las intoxicaciones sociales. Dentro de las que tenemos, la más conocida está el consumo excesivo del alcohol, del tabaco, de los alimentos ricos en grasas trans, polisaturadas, insaturadas, el doping en los deportistas y sobre todo la intoxicación con sustancias de tipo alucinógeno que falsamente se comercializan como bebidas energéticas, que pues mercadológicamente en el mercado existen un sinnúmero. Y está establecido y comprobado que las intoxicaciones,
Los accidentes que se producen en carretera por vehículos pesados en una gran parte se debe al consumo de estas sustancias para mantenerse despierto 24-48 horas en el cumplimiento de su tarea y de su función de llevar y descargar. Las intoxicaciones de tipo social. Estas se ocasionan por el mal uso de muchas sustancias que pueden ocasionar intoxicaciones agudas o crónicas, que nosotros podríamos mencionar aquellas que afectan grandes masas de la humanidad a través del consumo de estupefacientes como son la cocaína, el ácido lisérgico conocido como LSD, la marihuana y otro tipo de drogas cuyo consumo es en algunos lugares aceptado y en algunos otro tipo de sociedades más cerradas es prescrito socialmente. Dentro de las intoxicaciones sociales podemos destacar las toxicomanías que afectan a las clases sociales más pudientes, sin excluir desde luego a las que tienen un ingreso aceptable, y esto constituye, sobre todo en los países en desarrollo, un grave problema social, moral y en el ámbito de lo que nos ocupa a nosotros, judicial. El doping es un tipo de intoxicación por uso de sustancias perjudiciales por parte de los deportistas con el único propósito de incrementar su rendimiento, su masa muscular, para ser más competitivos, lo cual les lleva al consumo, entre muchos otros, de esteroides anabólicos que sin un uso controlado puede causar alteraciones metabólicas abundantes y preeminentes que pueden desencadenarse en la muerte. Y las intoxicaciones suicidas, que son aquellas sustancias que se emplean con fines de privarse de la existencia, que son muy diferentes y varían según la época y el desarrollo en que este mundo se mantiene. Las actividades del suicida y otros factores, como por ejemplo el uso de tóxicos mal utilizados, pueden ir desde la seta venenosa de la cicuta hasta las almendras amargas del arsénico, plomo, fósforo, cianuro, siendo los más frecuentes con la evolución social los barbitúricos y los hipnóticos. Las intoxicaciones atendiendo a su evolución. La American Board, o sea, la Asociación Americana de Centros de Control de Intoxicaciones, tiene en una de sus publicaciones más prestigiosas en este concepto, que publica anualmente datos obtenidos a través del sistema de seguimiento de intoxicaciones, en el cual participan más de 64 centros que reportan al año, es decir, en el año anterior, más de 2,5 millones de casos mediante los cuales se ha logrado intensificar e identificar riesgos de enfoques para establecer programas preventivos y así de igual forma elaborar guías que sean productos de esta investigación clínica, ya que como base estadística de estos datos ha permitido la promoción y reformulación del reembalaje o el cambio de nombre de algunos productos químicos
De igual forma, es la base del seguimiento post comercialización de nuevos medicamentos, de otorgándoles la debida importancia que este documento como tal debe de tener, pues consiste en clasificar las intoxicaciones en funciones de las razones de su exposición, para la cual lo vamos a dividir en sobreagudas, que son aquellas en las cuales la acción del producto tóxico se produce con una gran rapidez y va a ocasionar con mucha frecuencia en poco tiempo, ya sea minutos u horas, eh, procesos que pueden constituirse en la muerte. Las agudas. Estas pueden dar lugar a síntomas visibles que generalmente se pueden constituir como graves, pudiéndose producir la muerte en pocos días. En este tipo de intoxicaciones agudas se recibe una sola dosis del tóxico que generalmente coincide con dosis intravenosas u orales, ya que son exposiciones de corta duración. Las subagudas se denomina en sí a ese tipo de intoxicaciones que tienen lugar en el transcurso de varios días o semanas. Y las crónicas, que son debidas generalmente a pequeñas cantidades o dosis de una sustancia tóxica durante un tiempo prolongado, con una lenta acumulación en el organismo. De hecho, eh, como les mencionaba anteriormente, una de las situaciones por las cuales se considera que el Imperio Romano terminó fue la intoxicación por plomo. Y esto fue crónico, paulatino, derivado que los utensilios para comer, las copas en las cuales bebían el vino, eran elaboradas de este tipo de metal. Las manifestaciones generales de las intoxicaciones. Estas se presentan de acuerdo a la naturaleza del tóxico. La sensibilidad de las personas que son afectadas, la vía de penetración y la sospecha de que se encuentre intoxicada establece signos patognomónicos que son evidentes. El primero que podríamos mencionar, que es el más evidente, es la inconsciencia. Este puede estar precedido en un estado semiconsciente o bien inconsciente, en el cual se pueden presentar signos y síntomas como el delirio, o bien puede presentar convulsiones de origen tónico-clónico. La hipoxia, que se establece a partir de la disnea, ya que conocemos que la hipoxia es la dificultad respiratoria, que puede ser un signo muy frecuente en los pacientes que se encuentran intoxicados. La náusea, el vómito y la diarrea se pueden establecer si la vía de ingreso fue por la boca, o bien conocida como la vía oral. Esta se puede presentar estadios de náusea, de vómito, o bien evacuaciones diarreicas, que son signos consistentes que nos pueden indicar o evidenciar que el sujeto ingirió algún elemento
tóxico al organismo. Las quemaduras orales. Estas evidencias de quemadura, así como la sensación de la misma en el tracto digestivo, son muy frecuentes en los pacientes que ingieren tóxicos de tipo corrosivo, los cuales provocan quemaduras en todo el tracto digestivo, que si no se manejan y tratan en un momento oportuno, pueden derivarse en la muerte. La midriasis o la meiosis. A esto nos referimos evidentemente a los ojos, que se circunscribe la midriasis a la dilatación y la miosis a la contracción de la pupila, los cuales son signos clínicos evidentes que el paciente puede estar presentando un proceso de intoxicación agudo en el cual es necesario intervenirlo farmacológicamente a fin de estabilizar este tipo de intoxicación que se está desarrollando y alterando su metabolismo. La gastralgia. La gastralgia, que es el dolor del tracto digestivo, que se focaliza generalmente en el estómago, es uno de los signos que se consideran más clásicos al ingerir y observar el tracto digestivo sustancias tóxicas en dosis que se pueden considerar altas y en un momento pueden causar un proceso de intoxicación. Con esto, compañeros, terminamos el tema y procedemos a que ustedes complementen el día de hoy con uno de los videos que está aquí identificado, que a continuación le voy a colocar.
Vamos con otro video, compañeros, respecto a los tóxicos, que es un poco, pues, más científico, pero que yo considero que es importante para que ustedes puedan tener este tipo de formación, siempre y cuando lo abra.
Con esto, compañeros, llegamos al término del tema del día de hoy, sugiriéndoles que si tienen el interés del aprendizaje, pudiesen ver el resto de los videos con el único propósito de que ustedes incrementen no solo su nivel de conocimiento académico, sino que lo puedan aplicar dentro de su propia vida, ya que hay algunas cosas pues que uno ignora y el proceso de la ciencia lo saca de esa temática de desconocimiento. Así que les quiero agradecer su presencia y su paciencia, indicándoles que para
intranquilidad de mi parte, solo nos quedan 3 periodos o 3 clases más con ustedes, esperando que sean de la misma calidad que las anteriores. Bendiciones, un excelente fin de semana y si Dios no dice otra cosa, nos vemos en 8 días. Hasta luego.